Llega el momento de irte de viaje y te preguntás, ¿qué pongo en la maleta? Bueno, la ropa es indispensable, es importante acomodarla de manera prolija, pones tu neceser, vas acomodando todo prolijo. ¿Qué haces? Una buena ladrillada, ¿eh? Los regalos llevalos en el bolso de mano. ¡Hola, gente del mundo! Bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Y digo así porque la mayoría de los casos de hoy transcurren en España, así que ¡allá vamos! Bienvenidos. Este tipo venía de República Dominicana y en la valija traía algunas latas de conservas y otras cosas. Viste que cuando el viaje es económico te llevas algo de comida para no pagar miles de euros en el supermercado. Así que hasta acá nada sospechoso. Pero miren este guardia que la tiene más que clara, transparente. Ve en el escáner algo raro. Solamente él y el depredador ven algo en esa pantalla, pero el tipo es un fenómeno que estudió para policía en el Instituto K9 y de solo oler las latas se da cuenta al toque que esas no son arvejas para la ensalada rusa, y el dominicano que se trajo media góndola de conservas y solo 2 remeras. Un poco de disimulo. Esto es cocaína, caballero. No, tiene más olfato que un elefante africano. Fíjate cómo se le pone azul la nariz. Nah, mentira. Esto es cocaína, caballero. ¿Eh? Que sepa usted que está detenido por un delito contra la salud pública y de contrabando. Esta es la última vez que le van a decir caballero, porque en los próximos 10 años calculo que el trato va a ser menos cordial. Mirá este. Las sillas de ruedas, pobrecitas, siempre las usan para cosas raras. Pero lo más raro aún es que la mula tiene 83 años. Abuelo, se podía quedar jugando con los nietos, bailando paso doble en un centro de jubilados. No, tenía que venir en silla de ruedas y con 1 kilo de falopa endosada en las nalgas. Esto pasó en el aeropuerto Alfredo Suárez de Madrid. A este abuelo de 83 pirulos lo perfilaron y claro, vení de Colombia, en silla de rueda y con un traje gris, hasta yo me doy cuenta de algo raro. ¿Por qué ha hecho usted esto siendo tan mayor? Porque tengo hambre y necesito para una operación de mis cuerpos. Después de esta confesión, yo lo dejo libre. Pero todos sabemos que es un delito acá y en la China. Ahora lo que más me llamó la atención es lo plantado que está este viejito. ¿Cómo contactó con las personas que le dieron la cocaína? Eso sí, no sé, no me acuerdo. No lo sabe. Es lo único que le digo con todo el respeto. Que los colombianos no sapeamos a nadie. Es el abuelo de Pablo Escobar, a mí no me joden. No, señor. Y acá tenemos silla de ruedas sospechosa parte 2. Bueno, pero esta silla es más tope de gama. La policía del mismo aeropuerto sospechaba algo y se pusieron a desarmarla, como hice yo con un televisor cuando era chico. Nada por aquí, nada por allá, pero acá está. Mirá. La de paquetes que hay escondidos, 10 kilos y tienen marca y todo. En mi barrio le dicen de la buena. Mirá cuántos paquetitos. Ahora prueba de narcotest y te juro que eso da más azul que el tema de Cristian Castro. ¿Cómo se las ingenian para poder pasar droga? Yo me imagino un equipo creativo diciendo hagamos esto así, esto pongámoslo acá. En este caso era casi un comercial, había actores principales y había extras. Los vuelos venían de Colombia y alrededores y la idea del equipo creativo de Narcos era meter mucha gente en el avión, algunos con droga y otros con sustancias parecidas, pero que eran, no sé, clorhidrato de talco para pies. Lo que buscaban con este método era que alguno de estos 30 lograra coronar, como se dice en la jerga. ¿Viste cómo hablo? Bebí 3 temporadas de Narcos. Y así poder meter 83 kilos de cocaína. Mirá qué baldositas. Aquí podemos observar a este hombre. Bueno, déjenme jugar al documental. Cuestión que este tipo de unos 50 años y español venía de Panamá con esta valija. ¿Ha preparado usted mismo este equipaje? Procedemos a abrir la maleta. Se observan unos cilindros extraños. Y entre la ropa traía estos cilindros, para nada llamativos. El cilindro es de un material pesado. Ahora vamos a abrirlo. El policía se dio cuenta que no era papel de aluminio para la cocina y empezó a meterle navaja como quien abre un salmón. Y mirá lo que había. Coca, merca, fafafa, merluza, perico, nieve, la rica. Así puedo seguir por horas, pero lo que había era droga. En su interior se encuentra un polvo blanco que será analizado. 3,5 kilos adentro de estos 6 cilindros. Esta mula veterana venía de Panamá vía Zurich. Ya cuando vienen de Sudamérica y haciendo escalas, son número puesto para que te perfilen hasta en el aeropuerto de Burundi. Los narcos que los contratan no se pagan un vuelo directo ni a patadas ninja.
Este juego se llama Descubra la merluza. No, un poco de seriedad. Es un escáner de aeropuerto y parece que acá descubrieron la nota. ¿Viste cuando dicen a papá mono con bananas verdes? Bueno, parece que ese dicho popular llevó al allanamiento y detención de varias personas, tanto en España como en Países Bajos. Todo este equipo simil SWAT, pero europeo, hizo detenciones en Bilbao en 2020 y en Algeciras entre 2021 y 2022, y también allanaron de manera simultánea en las provincias de Madrid y Alicante en España, así como en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos u Holanda para los amigos. La falopa venía en unos containers por vía marítima y escondida en bananas. 2.300 kilos, sí, 2300, un montón de droga. Un mega operativo que llevó algunos años de investigación y de búsqueda en diferentes lugares. Mira este rope cómo olfatea si hay cocaína o algún pedazo de pizza de ayer. En fin, gracias a la eficacia de la Europol y con mucha inteligencia, terminaron todos presos. Esto es una fábrica de latas de tomate. Esto también es una fábrica de latas de tomate. Bueno, no todas las latas son de tomate. Todo esto ocurrió en Alicante. La policía allanó esta fábrica de tomates en lata y descubrió que algunas latitas no eran para el tuco, sino para la tuca. Los guardias civiles comprobaron la existencia de numerosos pales de latas de 4 kilogramos de capacidad cada una, etiquetadas como tomate natural triturado, así como la maquinaria industrial necesaria para el envasado y manipulación de los botes. Los agentes... resumiendo, en las latas había cogollos de marihuana y como me contaron que los cogollos no pesan mucho, le agregaron arandelas y arena para simular los gramos que decían las etiquetas. En total se secuestraron 100 kilos de marihuana y quedaron presas 4 personas. Así como si hay foto, hay video, si hay tomate, hay lechuga. Y este fue el caso donde este policía y algunos más, junto a este perro, allanaron este cargamento de lechuga donde había 300 kilos de Amnesia Haze. Me contó un vecino que esta es buena. Pero la historia se remonta a algunos días atrás, cuando a este camión unos tipos se lo afanaron vestidos de policía, o sea, lo mexicanearon. La policía, enterada de este hecho, hizo un operativo y dio con estos tipos y el camión, descubriendo que entre las cajas de lechuga que llevaba la carga, había otro tipo de lechuga embolsada, como la vemos acá. 300 kilos de marihuana en total, más algunas otras chucherías que vemos en pantalla. Mirá qué buena que está esa linterna. En este caso nadie trafica nada, pero como hablamos de aeropuertos me pareció viable mostrarles esto que casi termina en accidente / tragedia. Aeropuerto del Prat, Barcelona, 10 AM. La hora no la sé, pero lo que sí sé es que este avión está queriendo aterrizar y este otro se cruza, como esta señora, sin importarle nada. Y acá tenemos al video aficionado que grabó todo y lo viralizó. Siento preocupación en el momento en que veo que un avión está en medio de la pista y el otro va aterrizar. El piloto tiene que realizar obligado una maniobra llamada motor y al aire. En mi país le llamamos ole, pero eso no importa. Miren lo fino que le pasa y menos mal que el piloto se dio cuenta que no le daban los números y levantó vuelo al toque, si no... Sí, desastre y noticia mundial. El Sindicato de Controladores Aéreos dio su opinión. El Sindicato de Controladores Aéreos Independiente alerta en su web del peligro que entrañó el instante. Bueno, muchacho, pero es su trabajo que esté todo bien para aterrizar. Lo curioso es que ninguno de los dos pilotos reportó lo que ocurrió. O sea, este ni se enteró y este no quiso quedarse después de horas haciendo un informe. Conclusión, se hicieron todos los boludos. Aeropuerto del Prat, Barcelona, 30 de octubre. Ahora sí, la fecha es esa, Y un tipo pretendía pasar 26 kilos de angulas, que son las crías de las anguilas, y llevarlas a Rusia para hacerlas plata. Sin duda, un insólito hallazgo que provocó la detención del hombre que las transportaba, de 32 años y originario de Malasia, el cual pretendía viajar de Barcelona a Moscú para hacer negocio en Rusia, vendiéndolas por más de 30.000 euros. Las angulas estaban vivas y en estas bolsas llenas de agua para que esta especie nade tranquila antes de ir a la olla de algún ruso. El juzgado investiga el caso como un delito contra la flora y fauna silvestre porque además las angulas que llevaba eran una especie protegida. En este otro caso, un auto con patente alemana viene lo más campante por la ruta sentido a Francia y en Girona, lo para la policía. Buenas noches, señor, documentación, por favor. Y el perro, que está con los polis, no le gusta nada, algo que olfateó y empieza a gritar falopa, falopa. Así que si un perro grita falopa, es porque hay falopa o droga para ser más elegantes. La policía se pone a revisar la parte de los guardabarros delanteros y mira, Firulais tenía razón, hay paquetes raros, que dado el envoltorio y el lugar donde venían guardados, ni narcotest necesitan, son más de 7 kilos de cocaína. Y el conductor de 35 años
preso, como corresponde según la ley por delito contra la salud pública. Toma, ¿viste cómo estudié? En mi país dicen hay que ser zapato, ¿eh? Y hablando de zapatos, en estos parece que encontraron algo raro. A mí me gusta esa navaja de Rambo que tiene el policía. Yo creo que si trabajás en el aeropuerto Madrid-Barajas es indispensable tener una navaja de esas que te abre desde una valija hasta un tacón de zapato de tía solterona. El vuelo venía de Bruselas y tenía la intención de llegar a Colombia, pero estaba todo muy sospechoso y la policía dijo: hay que operar. Así que acá vemos cómo arranca la cirugía anticontrabando. ¿Habrá cocaína? ¿Habrá drogas sintéticas? ¿Marihuana? Hagan sus apuestas a ver. Lo que sí, viene bien encintado el paquetito. Y finalmente, era platita. Euros. 180.000 euros. Toda plata que viene del narcotráfico y por eso la esconden. Billetes de 500 euros bien dobladitos, una prolijidad que ni en la Casa de la Moneda los acomodan así. En España 500 euros es medio sueldo, así que imaginen 180.000. Muy buena propina. En mi país usamos un dicho que dice: el que se fue a Sevilla perdió su silla. Pero en este caso fue su hashish. Ahora lo más hijo de este caso es que utilizaban una menor para pasar la droga. Con los chicos no. Esta aparente familia viajera ya había realizado 76 viajes parecidos a este. Como vemos en el video, a la chica le habían armado una faja con cápsulas de 3.000 gramos de hashish alrededor de su abdomen. Incluso una de las mujeres guardó algunas otras cápsulas en su vagina y otra de las personas en sus zapatos. Un hombre, 2 mujeres y una menor de edad integraban esta banda dedicada al tráfico de drogas usando su cuerpo, dado que también descubrieron que algunas de las cápsulas habían sido ingeridas. El tema de traficar drogas ingiriéndolas no es para nada gracioso, por el contrario, es delicado y puede llevar a la muerte, como en este caso que se presenta acá. Esta persona, un joven colombiano de 21 años, que ingirió 93 cápsulas con cocaína, de las cuales 2 se le rompieron dentro del estómago. Esta mula fue abandonada por sus cómplices en un hospital de Vitoria-Gasteiz, donde comenzó una investigación que dio con allanamientos en el País Vasco, donde fueron detenidas 2 personas relacionadas a este hecho. En este bolsito de mano tan pintoresco, tan chulo diría mi tía, miren lo que hay. Una bolsa amarilla, pero banquen. La primera de las bolsas contiene suelto en su interior un polvo blanco. ¡Mirá! No es merca, parece, ¿viste? Tampoco es harina 4.0 para las galletas del té. Son 10 kilos de metanfetamina. Permiso, vamos a proceder a hacer el narcotest. Caballero, se procederá a realizar el narcotest. Aguardemos un poco. Ya te digo que si da rosa es positivo para meta y meta preso. Como podemos observar, el procedimiento ha sido positivo. Caballero, a partir de este momento usted permanecerá detenido. Damas y caballeros, habemos positivo para metanfetamina. Yo ya cuando vi 2 bolsas amarillas dentro de un bolsito morado dije, raro. Hace un rato veíamos marihuana entre lechugas. Bueno, acá la fafa venía entre patatas. Una especie de fafatas. Malísimo el chiste. Bueno, pero lo menos gracioso es que los narcos ahuecaron estas patatas y en su interior pusieron estas bolsas con cocaína que las hicieron transportar a un hombre de nacionalidad peruana que llegó al aeropuerto del Prat, Barcelona, 29 de abril. Tratando de ingresar algunas compras del súper, entre las que traía 2 bolsas de patatas, pero que habían sido preparadas para alojar cocaína. Al hacerse un estudio más detallado, se descubrió el engaño y se procedió a detener a esta mula con casi 7 kilos de la droga. Lindo los termos, pero no se querían tomar unos tererés. Era una red de narcotráfico entre Paraguay y España y la droga venía en estos coloridos termos. La operación policial denominada Yacaré incautó 4 kilos de droga en total, 5 personas detenidas y también descubrieron que el jefe de todo dirigía las operaciones desde la prisión. Obvio que este no fue preso, pero sumó algunos años más. En este caso, 3 hombres que llegaban de Colombia al aeropuerto Alberto Suárez de Madrid-Barajas intentaban pasar 100 kilos de cocaína en esta valija y en estos paquetes que parecen los VHS que alquilaba yo en los 90. Y en estos otros que están más marmolados, pero en definitiva es todo droga. Clorhidrato de cocaína, lo digo despacio para no trabarme. Y ahora realizaremos una prueba con el reactivo. ¡Pumba! Celeste y positivo. El que fabrica el narco spray es un genio. Mirá, 1, 2, 3, 4, un montón, con marca y todo. Se observa un color azul celeste, positivo para cocaína.
Conclusión: cargamento descubierto y delincuentes detenidos es el saldo de este operativo en el aeropuerto de Madrid. Este caso es complicado porque involucra a mucha gente e incluso a algunos empleados del aeropuerto. Esta banda de narcos metía droga en España con complicidad del personal. Ahí vemos el de chaleco fluo que con credencial falsa agarra la mochila y accede a la zona restringida y después muy tranquilo se mezcla con los demás pasajeros e intenta subir a este ómnibus, pero ahí la poli, que ya lo venía investigando, lo pesca y lo baja casi de los pelos. Había 11 personas en la red narco, incluyendo españoles, colombianos y dominicanos. Así metieron en cana a RDUF de 35 años, ELLG de 25 años y EEGPP de 35. No son chapas de autos. Pasa que hay que preservar las identidades. Bueno, estos y otros más entre los detenidos en el operativo. Y acá la policía detuvo a 6 muleros que intentaban pasar droga escondida en la ropa o dentro de su cuerpo a las Islas Canarias. Estas cápsulas que vemos acá estaban en el doble fondo de este bolso, todo muy bien camuflado. La policía lo descubrió y procedió a inspeccionar el equipaje. Cuesta sacarlo, ¿eh? Vamos, que vos podés. Y finalmente aparece este paquete que dentro tiene mucha droga, 3,7 kilos de cocaína y 1,3 kilos de heroína. Todo esto pasó en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, que era un pintor y escultor canario que la tenía recontra clara. Y como resultado, este preso, usted señora también, y así en total 6 detenidos, todos presos. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y con este velero perdieron la libertad. Un hecho bochornoso que involucra a la Guardia Civil, 4 detenidos, 700 kilos de droga y un velero al cual siguieron hasta de noche con barcos, aviones, helicópteros, hasta que le cayeron encima. Todo lleno de ladrillitos por todos lados, unos cuantos kilitos. Mirá lo lindo que está ese yate por dentro. Pero bueno, al final, 4 personas detenidas y todo esto a 500 millas al noroeste de Gran Canaria. ¡Opa! Este caso es picante. Muéstreme lo que tiene adherido en su cuerpo. Antes vimos gente que se mete cosas en el cuerpo y esto pasó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú. A estas personas que transportaron droga las llaman burriers. ¿Qué diferencia con las mulas? Ninguna. Pero burrier suena más cheto. En fin, estas personas intentaban llegar a Madrid. Durante el presente año tenemos 42 intervenidos que tenían como destino final Madrid, España. Con las drogas introducidas en su cuerpo y en estas cápsulas. Personas de cualquier edad. Mirate, pibe. Flaco, seguí jugando Call of Duty. Mirá en qué lío te metiste. Bueno, toda esta gente era contratada, pero con algunos requisitos. Está captando a jóvenes que no tienen ningún tipo de antecedente ni registro policial. Es modalidad frecuente que estas organizaciones criminales se las ingenien para transportar grandes cantidades de droga, como marihuana y cocaína, cuyo kilo está valorizado en 50.000 o 60.000 dólares en el mercado europeo. Acá yo para el video de YouTube. ¿Y se sabe cuánto le pagan a esta pobre gente? El costo por kilo de alcaloide de cocaína, estamos hablando entre 50 a 60.000 dólares. Tremendo, y por esa plata se meten estas cápsulas en la boca, en la ropa, en la cavidad vaginal, en todos lados. Ay, pibe, te espera la cárcel de Lima, Perú, pero eso será en otro video. El sistema era relativamente sencillo, pero también eficaz. Mochilas cargadas con hasta 14 kilos de cocaína viajaban hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en las bodegas de aviones procedentes de diferentes ciudades de Sudamérica. Llevaban etiquetas de facturación a nombre de pasajeros ficticios, lo que aseguraba que nunca serían reclamadas por nadie. El acento me sale re falopa, ya lo sé, pero más falopa hay en este caso donde había involucrado hasta personal del aeropuerto. ¿Ven a ese chabón que va ahí de chaleco fluo y mochila negra? Logra pasar por un lugar que es para solo personal autorizado y va a lo más campante, tranqui, permiso, la colorada ni idea tiene que el tipo ese lleva la mochila llena de droga. Finalmente la policía lo descubre y proceden a revisar su mochila. Mirad todos los videocassettes. No, eso es droga. Miren todas las que hay. Se procede a hacer el narcotest. Tuki, fíjate que se te cayó un poquito. Oh, sí, gracias, aquí está. Y finalmente da azul turquesa positivo para cocaína. Y ahora nos vas a decir dónde hay más de esta que estaba riquísima. No le dijeron así. Cuestión que terminaron allanando una vivienda. Al rope le dijeron que puede comer todo lo que encuentre y se puso como loco. Saldo final, 14 kilos de cocaína y 9 detenidos.
Bueno, esto pasó en mayo 2024, fresquito como estos melones. Bueno, estos melones están raros. Y claro, los narcos querían mandar de Sudamérica a Portugal droga escondida en zumos y en melones, 1000 kilos de merca metidos en alimentos como en casos anteriores. Pero la policía portuguesa se avivó rápido y la investigación permitió detectar en Vigo un contenedor de fruta que venía de Brasil y que podía estar relacionado con la organización. Al toque lo localizaron, revisaron y encontraron un total de 21 pallets de melones sin pulpa, previamente vaciados y rellenados con bolsas esféricas de goma que escondían la droguiña. He dicho, caso cerrado.